primera etapa, absceso cerebral. Pero ahora ya nos enfocamos en lo que es una infección localizada del sistema nervioso central. O sea, un absceso cerebral. Miren la imagen. ¿Sí o no? Miren la imagen. ¿Se acuerdan que le mostré una anteriormente? Una imagen en anillo. Característica de un tumor primario o de un absceso cerebral. Muchas veces los pacientes tienen poca sintomatología y solo llegan porque tuvieron una crisis convulsiva o porque tienen una hemiparesia leve nada más. Se le hace una imagen y se encuentra una imagen, vamos a decir, como esta, por ejemplo, ¿no? Como esta, nada más. Supongamos que no haya nada de eso, solo esto. Entonces, decimos, ¿qué es esto, no? ¿Es un absceso? ¿Es un quiste cisticercósico? ¿Es un tumor cerebral? ¿O es una malformación arteriovenosa que mostró esa imagen? Entonces depende de la epidemiología. ¿Temblor? No. Estamos de moda con temblor. Estamos en Estados Unidos, primerito es tumor cerebral, malformación. Ya muy poco frecuente absceso. Y parasitosis, casi nunca, ¿no? Estamos acá en el Perú, o al revés. Primero, parasitosis, tuberculosis, infecciones localizadas. Acá en el Perú, cisticercosis, tuberculosis, o sea, tuberculomas, absceso cerebral, malformación, procesos expansivos. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, vemos al paciente con leves síntomas y muestra una imagen chiquita así como esa. Acá en el Perú, terapia empírica. O sea, antituberculosis. Hay que darle medicación antituberculosis. Y en la mayor parte de casos tenemos éxito, porque eso es lo más frecuente. O cirugía. No son pocos los casos que han llegado acá, por ejemplo, a consultarme con esta historia, como les digo. Entonces lo ven en la cirugía y dice, podría ser un tumor. Nos ofrecen lo que hay que hacer, biopsia o cirugía. La única manera de ver qué agente es el que está produciendo esta lesión es una biopsia cerebral con extracción de tejido. Ese es lo ideal. Sea absceso, quiste, tuberculoma, tumor, lo ideal es una biopsia cerebral. Entonces sí amerita en estos casos ya hacer una biopsia cerebral. Eso nos puede identificar qué es lo que está pasando y obviamente el tratamiento. Como le digo, no es raro, seguro que en todos los hospitales debe ser así. Hay una cantidad importante de casos así de este tipo. Pero si el paciente viene con una imagen como esta, ya con múltiples imágenes, ¿no? En anillo, con hipodensidad o hipointensidad central y edema, más efecto de masa, la línea media está totalmente traslocada hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, en esos casos ya es más fácil pensar que se trate de una infección. Hay un área de cerebritis que luego se junta con una progresión purulenta y una cápsula vascularizada. Como tiene una cápsula, al final el antibiótico que vamos a mencionar, muchas veces, le digo, ya no es efectivo. Igualito tiene que pasar a neurocirugía para la extirpación de la lesión. Estos abscesos aparecen por una infección contigua, una parte de la cara, del cuero cabelludo, del oído, de las senos paranasales, de un absceso de la piel, en el triángulo de la muerte, ¿la conocían, no? Así, ¿no? Sí. El triángulo de la muerte, o sea, los ojos, la nariz y la boca. Ahí está. De ahí viene una infección crónica ahí, absceso cerebral. Pero también puede venir de la circulación, a través de la circulación sanguínea, ¿no? Diseminación hematógena de un foco infeccioso de otra parte de la economía. ¿Qué es lo que nos produce un absceso cerebral? Cefalea. 75% de los casos van con cefalea por la hipertensión endocraniana. Pero estos casos ya no es agudo, ¿no? Es una cefalea ya crónica, más de 3 o 4 semanas con cefalea. Fiebre, solo la mitad de los pacientes. Hay muchos que no tienen cefalea, no tienen fiebre, perdón, no tienen fiebre.
Desorden focal, 30-50%, ya sea una hemiparesia, una fascia, una ataxia o la presencia de convulsiones focales. El examen del fondo de ojo nos puede determinar de edema de papila en el 25% de los casos, nomás, digamos, completando el síndrome de hipertensión endocraniana. Y hay que estar atentos a buscar la presencia de infección, como les decía, en esta especie de triángulo cruciforme en la cara. El diagnóstico se hace en un promedio de 2 a 4 semanas usualmente, o sea, no es un proceso agudo. Es ya subagudo, se dice, cuando demora 2 a 3 semanas. Crónico a partir de la 4ª semana. Que es de subagudo a crónico. De subagudo a crónico. El acceso cerebral en general no es frecuente, solo es el 2% del total de los procesos expansivos intracraneales. Hay en niños, adultos mayores, a cualquier edad. Y la infección subyacente seguida de diseminación desde los senos paranasales, oídos o dientes, insiste en lo mismo. Mucho cuidado en la presencia de infecciones localizadas en la cara. Y lo que más ocurre es que no sean zoonóticas, sino que son infecciones mixtas. Estreptococos aerobios, microaerófilos, anaerobios, se pueden mezclar. Y aquí las fuentes más probables. 55% de los casos vienen de senos paranasales o de los dientes, una infección dental. Y esta infección, por ser de senos paranasales y dientes, más se va al lóbulo frontal. Al lóbulo frontal. Estreptococos, bacteroides, nófilos. Una infección del oído o de la mastoides se va al lóbulo temporal o al cerebelo. Estreptococo también, enterobacterias, bacteroides, pseudomonas incluso. O un traumatismo craneal penetrante o una cirugía, ¿no? Una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, también ya es un trauma, ¿no? Que puede provocar la presencia ya de gérmenes superficiales como el estafilococo, Clostridium, enterobacterias, pseudomonas, sí. Entonces, de cualquier foco, de cualquier punto de estos que estamos mencionando puede ocurrir. Y el 25% de los casos por vía hematógena. En cardiopatías congénitas, estreptococos, hemófilos, endocarditis, estafilococo también, vías urinarias, enterobacterias, pseudomonas, patología infecciosa abdominal, estreptococo, enterobacterias, anaerobios también, de pulmón, estreptococo, actinomyces. Y en los pacientes inmunodeprimidos, el toxoplasma, el que cobra más importancia, diferentes tipos de hongos, las enterobacterias, la tuberculosis, la listeriosis, y un 20% de abscesos cerebrales no se puede encontrar un foco que haya ocasionado la diseminación hacia el cerebro. Los exámenes de laboratorio pueden ser normales, ¿eh? Es como ocurre, por ejemplo, en el tuberculoma. Todos los exámenes iniciales son normales. Pero en el 60% puede haber leucocitosis o un leve aumento de la velocidad de sedimentación globular. Hemocultivos, casi siempre negativos. Muy poco se puede encontrar, muy pocas veces, 10%, que no es significativo. La función lumbar debe hacerse solamente, como dije hace un momento, por casos de sospecha de infección. O sea, si es sospecha un tumor, ya no. Si es tumor o infección, mejor no, porque se puede descompensar y poner mal al paciente. Producirse una hernia con resultado fatal. En todo caso, cuando les decía, se tiene que hacer una punción, hay que usar un agente antiedema cerebral, y de todos el más efectivo y rápido es el mannitol. La tinción de Gram, sí, cultivo sí, pero cuando se extrae, ¿no? O sea, cuando es posible hacer una cirugía, una intervención de extracción de tejido para identificar el agente. Las resonancias magnéticas muestran anillos
centros hiperintensos, se hace espectroscopía también que nos puede indicar más componente inflamatorio que neoplásico, examen de difusión para descartar estados vasculares. Igual una tomografía también nos ayuda mucho, pero casi siempre esa presencia de anillo. Ahí tenemos varias imágenes de abscesos cerebrales. Imagen de anillo, hipodensidad o hipodensidad central, hipodensidad o hipointensidad periférica en los casos de edema. El edema cerebral con o sin efecto de masa o fenómeno expansivo. Acá hay un efecto de masa, entonces la línea media está girada hacia el lado. Abajo también tiene otro. Es la característica. El tratamiento es, mire, cuando hay un caso con absceso cerebral o sospecha, antibióticos, pero como no tenemos el agente, entonces hay que hacer una combinación de antibióticos por 4 a 6 semanas. El problema es que pasan las semanas y el paciente sigue igual. Entonces, de todas maneras, en algún momento se tiene que pasar la neurocirugía para la extirpación. Se usa cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, en dosis altas, lo cual significa, por ejemplo, 2 gramos de ceftriaxona mañana y noche, o sea, cada 12 horas, mucho más de lo que se usa en infecciones comunes. El imipenem, los carbapenémicos, el metronidazol para hacer la cobertura anaeróbica y la vancomicina para esta tuberculosis. O sea, generalmente se hace así la terapia combinada de por lo menos 3 antibióticos. Con eso se tiene ya una cobertura importante. Lo que se hace usualmente es antibiótico-terapia mixta entre empírica y el agente que se puede determinar por un aspirado, ya por una intervención quirúrgica. Les decía el manitol, el caso de edema, hay que usar la hiperventilación, ayuda a bajar el edema cerebral. Dexametasona se puede usar 4 miligramos cada 6 horas, pero la dexametasona puede ser un corticoide que no siempre tiene que ser útil, a veces genera menor sistema de defensa del organismo, entonces no se debe recurrir mucho a corticoides, se debe limitar a edema cerebral grave, si quiere ya combatir de alguna manera más junto con el manitol. El manitol sí, el manitol que viene al 20% se usa de 0,25 a 0,5 gramos por kilo dosis. 0,25 a 0,50 gramos por kilo dosis. Incluso cuando hay un edema intenso se puede empezar con 1 gramo por kilo dosis. O sea, si una persona de 70 kilos, 70 gramos. Si el manitol viene al 20% en 100 centímetros o en 200 centímetros, se usará el equivalente, como si viene 100 centímetros, se quedará por 70 centímetros. Será endovenoso, a goteo moderado, unos 20-30 minutos. Y luego se sigue poniendo cada 4 a 6 horas, según la respuesta del paciente. Pero lo que se recomienda es que cuando se use manitol no se debe mantener indefinidamente, máximo por 2 o 3 días, con dosis respuesta, según dosis respuesta. No es que te le bajaron un esquema y que se quede una semana, no. ¿Sabe por qué? Porque manitol tiene una que se puede depositar en la sangre si es que es una hemorragia, o en el tejido infeccioso, y también comenzar a constituir un elemento que jala agua, o sea que aumenta el edema o la presencia de agua en la zona lesionada. Entonces se debe usar, sí, de forma inmediata, dosis alta, pero según respuesta, no más de 2 o 3 días. Como le digo, de 0,25 a 0,5 gramos por kilo, hasta 1 incluso en dosis de inicio y por poco tiempo. Muy bien, la cirugía es ideal porque con eso hacemos el tratamiento etiológico. Muy bien, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, por favor. Si no, ya nos veremos el otro mes, ¿no? Bien, creo que se va a suspender en un par de semanas las clases. O una semana.
La próxima, ¿no? Sí, la semana del 28. Ah. Bueno, pues servirá para estudiar, ¿no? Sí, claro. Ya lo ves.